Amigos, vamos a empezar la última sesión de esta serie de los deseos, apegos, de las adicciones que tenemos a tantas cosas. En esta sesión de meditación vamos a tratar de sentirnos conectados con los demás en vez de estar conectados con la parte esa deseosa, la parte esa de apegos que está en nosotros mismos. ¿Cómo hacerlo? La manera más fácil es conectarte con los que amas, con los que no generan ira en tu mente, con los que no generan adicciones en tu mente. Escoge a esa persona que para ti representa el bienestar, esa persona que te trae cualidades, esa persona que amas incondicionalmente, es decir, no esperas nada a cambio. ¿Qué quieres? No necesitas amarla. ¿Qué quieres? Que estés abierto a esta persona tal como es. Y como siempre les recuerdo que la postura del cuerpo y la postura de la mente es la clave para lograr una buena sesión de meditación y que esta sesión de meditación te transforme en algo diferente. Aquí siempre trabajamos cosas maravillosas, cosas buenas, cualidades, así que puedes confiar en esto. Recuerda que tu cuerpo tiene que estar estirado, la espalda recta, los hombros abiertos, el mentón ligeramente abajo, porque abre los ojos de tu mente, enfoca la mente. Tus manos pueden reposar y tu mente vamos a llevar al estado de calma y quietud, pero en ti estará en que no se mueva. Tienes que mantenerla sin juzgar, sin tratar de cambiar. Así que vamos a empezar esta sesión. Cierra los ojos y damos inicio. Lleva la atención a tus narinas, al aire que entra y sale. Es así como iniciamos cada sesión. Primero te conectas con el aire. Y observa que es tu cuerpo que toma el aire, que inhala y exhala, no tú. No lo controles. Observa el aire y date cuenta que este aire en realidad no son los pulmones, es todo tu cuerpo. Cada una de las células vivas respira. Así que siente como tu cuerpo entero respira. Eso te lleva a un estado de bienestar. Tu cuerpo está bien, tus emociones están equilibradas, no hay ninguna que esté más fuerte que otra, estás en un estado de ecuanimidad y tu mente está quieta, está tranquila, mientras tú observas el cuerpo que respira. Enfócate en ese bienestar. Obsérvalo, no lo cambies, no lo atrapes, no trates de mejorarlo, solo obsérvalo. ¿Cómo te sientes? En tu corazón debe aparecer una calidez, porque cuando estás bien, cuando no hay presión, cuando tu mente se libera, no está aprisionada, siempre en el corazón de cada ser humano en condición así surge una calidez. Es principio del amor, principio de muchas cualidades, calidez, amabilidad.
en esta calidez y en esta amabilidad. Ahora trae ahí a esa persona especial. Invitaste a esa persona a tu calidez. Sé generoso. Trata de hacer que esta persona sienta, velo con los ojos de tu mente, que sienta esa calidez. Observa cómo se comporta inmersa en la calidez de tu corazón. Estás haciendo algo por esta persona, tu mente está ahí, tus emociones están ahí, tu cuerpo lo sostiene todo. Estás siendo generoso, generosa con alguien más. Practica esa generosidad, pero tienes que sostener la calidez en tu corazón. Tu mente no puede confundirse. Cada vez que llega un movimiento, lleva inmediatamente la atención a las narinas. Y cuando está ahí, solo suelta la atención y regresa a ese estado de generosidad, de compartir, de aportar a esa persona tu calidez. Disfrútalo, es una experiencia hermosa, increíble.